Mucho. Sean todos entonces bienvenidos a nuestra presentación introductoria de la materia de Teología Sistemática 1. Teología Sistemática 1 agrupa dos temas fundamentales e iniciales de la teología sistemática, como son la doctrina de las Sagradas Escrituras. Técnicamente le llamamos bibliología, y la doctrina de Dios, que técnicamente le llamamos la teología propia. Bien, pero siendo que nos vamos a enfocar en estudiar temas relacionados con Dios y las Sagradas Escrituras, necesitamos de la guía e iluminación precisamente de Dios, ¿verdad? Así que vamos a presentarnos ante Él en oración. Padre nuestro, Padre Santo que estás en los cielos, tú, Señor, que gobiernas sobre todas las cosas, majestuoso, soberano, inmutable, siempre el mismo. Tú que hiciste todo lo que existe, visible o invisible, que con tu providencia guías todas las cosas para el cumplimiento de tu perfecta voluntad. A ti nos acercamos hoy, agradecidos, Señor, dándote gracias, porque tus misericordias son nuevas cada día. Tu amor, tu gracia nos han alcanzado. Nos has rescatado por medio de tu Hijo Jesucristo y su muerte en cruz. Y gracias porque nos das el privilegio de pertenecer a la iglesia, a la iglesia en su sentido universal, y también de formar parte de una iglesia local. Y gracias porque nos das también el privilegio de servirte, unos de una forma, otros de otra forma, pero ese es un privilegio muy grande. Padre, deseamos crecer en el conocimiento tuyo. Deseamos crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero no en ese conocimiento vano, meramente racional e infructuoso, sino en un conocimiento que redunde para tu gloria, que nos lleve a una vida de transformación para ti, que nos lleve a crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, bendícenos, te lo suplicamos. Danos la sabiduría de lo alto, lo necesitamos. Danos la sabiduría que procede del Espíritu y aplica todo esto que vamos a aprender a nuestras vidas. No deseamos ser meros teólogos de la razón, sino de la razón, pero de una razón santificada que nos lleve a una vida de gozo y comunión contigo. Por favor, Señor, asístenos hoy, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como yo les decía, hoy vamos a empezar la introducción a la materia de Teología Sistemática 1, que abarca dos grandes temas: la doctrina de Dios o teología propia. Allí vamos a estar viendo una introducción al conocimiento de Dios. Vamos a ver en esta presentación cuál es el objeto de la teología, la importancia del estudio de la teología propia, de dónde surge en el hombre y universalmente la idea de Dios. ¿Por qué casi todo el mundo tiene algún concepto sobre Dios? Vamos a revisar algunos argumentos teístas tradicionales, es decir, argumentos racionales que se han dado para demostrar la existencia de Dios. Y vamos a preguntarnos frecuentemente, ¿puede Dios ser conocido? ¿Es Dios comprensible? ¿Es Dios cognoscible? ¿Hasta qué punto realmente puede conocerlo uno? Y en relación con esta parte del conocimiento de Dios, vamos a hacer un estudio de los nombres más importantes de Dios que están
en la Biblia y de manera especial algunos de los atributos de Dios. En la segunda parte vamos a estar estudiando la doctrina de la revelación, la doctrina de las sagradas escrituras. Y esto es importante que las dos vayan juntas. ¿Por qué razón? Porque toda doctrina se desprende de ¿cuál fuente? O sea, ¿cuál es nuestra fuente doctrinal? ¿Por qué yo creo lo que creo sobre Dios? Bueno, creo eso porque hay un libro que es el que me da toda esta información. ¿Por qué creo en la pecaminosidad del hombre? ¿Por qué creo en la doctrina de la salvación, en la cristología? ¿Por qué creo en la escatología, la soteriología y el resto de doctrinas? Por una cosa, porque la Biblia enseña esto. Por lo tanto, empezamos con el estudio de la bibliología, porque yo tengo que tener la certeza si lo que la Biblia dice es cierto o no. O sea, ¿es la Biblia una fuente de conocimiento segura, fiable? Porque si este libro no me puede certificar que su conocimiento es certero, o sea, si no hay una fundamentación epistemológica certera de lo que creo a partir de la Biblia, entonces mi doctrina va a ser liviana. Mi doctrina puede que cambie de un día para otro día si descubro que hay otra fuente de conocimiento. Así que vamos a estar viendo algunos aspectos generales de la bibliología. Vamos a estar viendo la revelación natural y por qué se necesita una especial. La doctrina de la inspiración, que creo yo que es la fundamental para que uno pueda aceptar que todo lo que la Biblia dice es infalible, inerrante, autoritativo, suficiente, etcétera. Vamos a hacer un estudio rápido sobre cómo se determinaron los libros de la Biblia. ¿Por qué están estos libros y no hay más? ¿O por qué no son menos? ¿Acaso no se puede dar que en la Biblia haya libros que no debían estar o que falten libros y entonces la revelación especial está incompleta? Y con relación a ese tema vamos a hacer un estudio rápido sobre los apócrifos y alguna importancia que esta literatura tiene. Finalizaremos con manuscritos, leccionarios y papiros y rollos para desarrollar allí una doctrina que es muy desconocida en el círculo cristiano hoy, es la de la preservación de las sagradas escrituras, la preservación de la palabra versus la crítica contemporánea que se llama crítica textual. Pero no se angustien si uso cierta terminología que no saben a qué es a lo que me refiero. Todo esto yo se los voy a explicar, y al finalizar esta introducción a la teología sistemática 1, ustedes van a ser expertos en el tema. Eso es lo que espero. Así que es un reto inmenso el que hay, pero vamos a intentar alcanzarlo. Esta clase va hasta qué hora, porque quiero proyectarme bien. Esta parte de la clase, esta sección. ¿Como una hora? Una hora, o sea, hasta las 7:30, 7:20 más o menos, 7:15. Ok, bueno. Bien, ok. Así que vamos a empezar con la primera parte, que es la doctrina de Dios, que técnicamente se le llama la teología propia. Teología propia. ¿Por qué se le llama teología propia? Porque, bueno, su significado básico, el significado etimológico de la palabra teología
viene del sustantivo theos, que es Dios en griego, y logos, que significa palabra o conocimiento o estudio. Logos. Así que cuando nosotros decimos que vamos a estudiar teología en su sentido más básico y exacto y preciso, estamos diciendo que vamos a hacer un estudio de Dios. Obviamente, el término teología usted escucha hoy día que se aplica a muchas cosas. Si vamos a hacer un estudio de la soteriología, voy a hacer un estudio de teología sistemática. Si voy a hacer un estudio de consejería, teología práctica. Así que hoy día todas las ramas o subdivisiones del conocimiento bíblico, el conocimiento de la doctrina, el conocimiento eclesiológico, se le llama teología, pero propiamente dicho, teología se refiere al estudio de Dios. Esa es la razón por la cual a la doctrina de Dios se le llama teología propia. Y quiero dedicar buena parte de estas presentaciones hoy para motivarlos a que ustedes salgan de aquí con la convicción, wow, el reto de estudiar la doctrina de Dios es muy alto, muy grande, insondable, pero quiero despertar el interés vuestro a pesar de que esta empresa es demasiado alta y hasta el día de hoy nadie puede decir comprendo la doctrina de Dios. No la comprendemos en el sentido de que comprender algo es que tú puedes conocer el todo de eso, ¿verdad? Yo puedo comprender a la silla porque puedo ver sus dimensiones, puedo ver la relación que tiene con el contexto, puedo hacer un estudio del material que está hecha. Bueno, yo no puedo hacer eso con Dios. Y esa es la razón por la cual decimos que Dios no puede ser comprendido, pero puede ser conocido. Así que eso es eso. Pero quiero contextualizar un poco por qué necesitamos hacer un estudio profundo y serio de la doctrina de Dios como cristianos hispanoamericanos. Y voy a enfocarme al contexto hispanoamericano. Y creo que se necesita porque por la misericordia de nuestro Dios estamos viendo que hay un despertar hacia lo religioso en el mundo hispanoamericano. Bueno, el interés por lo religioso ha estado siempre, pero en los últimos tiempos estamos viendo que muchas personas latinoamericanas están inquietas por el tema de la religión y particularmente por el tema del cristianismo. Hoy día es muy raro que uno se encuentre con una persona latinoamericana a la cual trata de evangelizar y que no te diga, no es que yo soy cristiano, es que yo estoy yendo a la iglesia tal. Es que yo participo de un grupo de oración. Yo estoy yendo a un estudio bíblico. Y no solamente pasa aquí. En las naciones latinoamericanas eso es algo que se está dando últimamente con frecuencia. Ya no puede ni evangelizar uno. Porque ahora todo el mundo dice, yo soy cristiano. Y usted va a encontrar que la chica que le atiende en el banco es cristiana o por lo menos le saluda y le dice, Dios te
te bendiga. Y uno dice, ay, bueno, como que es cristiana, ¿verdad? Al del taxi, al del metro, al del bus, a la profesora del niño. Hay cristianos por todas partes. Es más, en los últimos censos se dice que la población latinoamericana en cada una de nuestras naciones que se identifica como cristiana protestante, ya no es como en los tiempos de mi juventud, que era el 1%, el 2%, no, ya es un 20%, 25%, o sea, es muchísima gente la que está identificándose como cristiano evangélico. Y es bueno en cierto sentido, ¿verdad? Porque uno quiere que todo el mundo venga a la fe. Pero sí hay una preocupación seria. ¿Y cuál es la preocupación? Que siempre que el cristianismo bíblico llega a una nación, a una ciudad, a una cultura, siempre que el cristianismo bíblico llega y crece, el cristianismo bíblico impacta no solamente a los que llegan a la fe, impacta a la sociedad misma. No sé si recuerdan Hechos 19. Allí Lucas nos cuenta un alboroto grandísimo que se despertó en la ciudad de los efesios. ¿Por qué razón? Porque el culto a la diosa Diana, que era una de las diosas más importantes en el siglo I, ese culto empezó a retroceder. Entonces, los que hacían mercadería con unos templecillos de la diosa Diana, se dieron cuenta que estaban perdiendo muchísima plata. Ya no les compraban lo que les compraban antes. Y ellos hacen una investigación y se dan cuenta que el culpable de que el negocio de los templecillos de la diosa Diana esté retrocediendo y haya pérdidas es un hombre, Pablo. El apóstol Pablo y sus asociados. ¿Por qué razón? Ellos dicen, porque es que Pablo y los cristianos están enseñándole a las personas que no son dioses los que se hacen con las manos. Y entonces el culto en torno a la grandiosa diosa está decayendo. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Siempre que el verdadero evangelio llega a cualquier parte, hay transformación. Hay una transformación. Insisto, no solamente en los que creen, ellos impactan a los que están a su alrededor. Eso fue lo que sucedió allí. Eso fue lo que pasó en el siglo XVI, cuando surge la Reforma Protestante con Lutero, luego Calvino, Zwinglio. Lo que pasa es que las naciones que aceptaron esta fe y vivieron conforme a esta fe, hasta el día de hoy siguen siendo las naciones más prósperas en Europa. El siglo XVI, casi todo el continente europeo era supersticioso, místico, la gente no tenía educación, la pobreza era grande, pero las naciones que abrazaron el cristianismo bíblico, en poco tiempo casi todo el mundo era letrado, educado, versado, trabajador. Fueron los grandes descubridores e inventores. Y lo mismo pasó con buena parte de las naciones que aceptaron la fe bíblica. Ahora, regresando a Hispanoamérica,
bueno, más bien a Latinoamérica, tiene que preguntarse uno, bueno, si ya hay porcentajes tan altos de cristianos, se debiera estar dando un impacto muy serio en nuestras naciones con esta fe. Pero creo que eso no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. El impacto que la iglesia cristiana tiene en las naciones latinoamericanas es muy poco y en ocasiones no solamente es nulo, sino que antes es malo. ¿Por qué razón? Bueno, yo creo que esto pasa porque muchas personas cambiaron la fachada, lo externo. No hubo un cambio en lo interno. Casi todos vienen del catolicismo romano, pero no de la versión más educada del catolicismo romano, sino de la versión más supersticiosa, que es la que casi todos los latinoamericanos creen. Una versión llena de misticismo que no produce nada bueno. Realmente es de superstición. Y eso fue lo que pasó con el catolicismo en nuestras naciones. Se fusionó con el animismo de los indígenas, se fusionó con el animismo de los africanos y el resultado fue una religión católica más mala de lo que es en el resto de naciones. Y les voy a mostrar que realmente hubo cambio de la fachada, de lo externo, diciéndoles esto. Muchos cristianos cambian simplemente la misa por el culto. El sacerdote por un pastor que se convierte prácticamente en un mediador entre la persona y Dios, porque prácticamente no se atreven a hacer nada ni a tomar decisiones si no lo consultan con el pastor. Y cualquier cosa que necesiten ellos, tienen que ir donde el pastor. No digo que no se necesite al pastor, claro que sí, eso es algo que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Pero algo que pasa con esta pseudo cristiandad es que es pastorcéntrica. Los pastores se convierten prácticamente en otro Cristo. Y en vez de centrarse en Cristo, se centran en el pastor. La mayoría de los que practican el catolicismo latinoamericano creen en Dios, dicen ellos, van a la misa, pero consultan a las brujas. O sea, tienen las dos cosas allí. Y consultan a la que lee las cartas, la que lee la mano, la que lee esto. Bueno, cuando llegan a la fe evangélica, cambian a la bruja o adivina por la profeta o el profeta, ¿verdad? Para que les adivine y les diga cosas buenas. Las indulgencias que pide el catolicismo para que las personas reciban cosas buenas e intercedan por los muertos. Y bueno, las indulgencias cambian ¿por qué? Por los pactos. ¿Sí han escuchado eso? O las siembras económicas, ¿verdad? Así que sigue siendo en el fondo la misma cosa. Tratar de comprar el favor del cielo con plata. Y entonces hay hombres vivos, hombres vividores, hombres aprovechados que lo que hacen es, ok, tú crees que puedes comprar
el favor del cielo, bueno, entonces dame una buena ofrenda, y como yo soy el pastor ungido e intercesor, yo te voy a comunicarme con Dios y te consigo lo que tú quieras, pero entonces dame plata. Sigue siendo en el fondo la misma cosa. O sea, no se han dado cambios reales. Buena parte de la cristiandad evangélica latinoamericana sigue siendo animista. Antes, cuando practicaban el catolicismo, estaban viendo espíritus y diablos por todas partes. Lo mismo pasa luego que llegan a la fe cristiana, con lo que hoy día llaman la guerra espiritual o la sanidad interior. Es el mismo animismo, son las mismas supersticiones de estar viendo espíritus por todas partes. Por eso es que no estamos viendo un cambio real. En esencia, la gran crisis del cristianismo hoy día es que no conoce en quién cree. No conoce a Dios. No hay un encuentro real con el Dios de la Biblia. No saben quién es Dios. Han inventado un Dios conforme a sus deseos. El cristianismo, buena parte del cristianismo que se practica hoy está alejado de las sagradas escrituras. Decía Arthur Pink que el Dios en el cual muchos cristianos creen hoy no pasa de ser un abuelito bonachón interesado en satisfacer los caprichos de su nieto preferido. Bueno, yo le acondicioné cosas, ¿no? Él no lo dijo así tal, pero algo así. El Dios en el cual muchos creen hoy no pasa de ser un Dios digno de lástima, un Dios que no puede hacer todo lo que Él quiera si la persona no tiene fe, sino activa el poder de Dios por medio de una declaración de fe. Y entonces Dios se convierte en un mago que cuando usted roza la lámpara mágica, el mago sale, y es con la fe, ¿verdad? El mago sale y él está obligado a cumplir tus deseos. Lo importante es que tengas fe y que des plata. Si tú tienes esas dos cosas, Dios está obligado a darte lo que tú quieres. El Dios en el cual se cree hoy no es el Dios de la Biblia. Aquel del cual el libro de Daniel dice que hace con los habitantes de la tierra como quiere, y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Y que cuando al cristiano le preguntan, pero ¿dónde está Dios cuando pasó la tragedia tal, donde murieron muchos niños? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando a mi madre le dio cáncer y en pocos días murió? ¿Dónde estaba Dios? El cristiano de este tiempo no sabe qué responder, porque cree en un Dios que es únicamente bueno, y que como Dios es únicamente bueno y misericordioso, entonces este Dios que es únicamente bueno y misericordioso nunca le mandará una enfermedad a sus hijos, porque eso se ve como algo malo. Nunca permitirá una tragedia que afecte a su pueblo. Bueno, eso es un desconocimiento, por un lado, de quién es Dios
y por el otro lado de la Biblia. No conocen la historia de José. Tuvo que sufrir terrible durante mucho tiempo. No conocen la historia de Job. Tuvo que sufrir durante mucho tiempo. No conocen la historia del pueblo de Israel. No conocen la historia de Pablo, quien le suplicó a Dios 3 veces: Dios, quítame el aguijón de la carne, y Dios le respondió: no te lo quito. Es un pueblo que no sabe quién es Dios y no sabe lo que la Biblia dice. Es una cristiandad que exalta los atributos del amor, la misericordia, la benignidad, la bondad, la paciencia de Dios, y que pareciera que vuelve nulo el atributo de la ira, de la justicia, de la santidad de Dios. Es un Dios, es un monstruo. El Dios en el cual muchos creen hoy, aunque exaltan esas cosas muy buenas, realmente es un monstruo, porque Dios es un Dios simétrico. Todos los atributos en Él actúan con la misma simetría, y es como si yo pusiera a un Dios que tiene, qué sé yo, la boca más grande, las manos más largas y el resto. Bueno, Dios no tiene manos, ¿verdad? Pero estoy aquí utilizando un antropomorfismo, que después se lo voy a explicar qué es esto, ¿verdad? O sea, es un Dios monstruo, es un Dios desfigurado. ¿Por qué razón? Porque el pueblo que se llama cristiano no conoce la Biblia. Solo vamos a la Biblia para encontrar consuelo por medio de las cosas lindas que nos dice. Pero difícilmente vamos a los mandatos. Difícilmente vamos a las advertencias que ella da. Y Cristo dijo de una forma contundente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay un desconocimiento real de lo que la Biblia dice. Bueno, pero esto no es nuevo. El pueblo antiguo de Dios sufrió de esto mismo, y las consecuencias fueron terribles. Dios dijo por Jeremías, y esto está en Jeremías 4:22. Dios dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Eso es lo que pasa hoy. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Terrible, ¿no? Jeremías 9:6. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Esto se puede aplicar hoy a buena parte de los pastores y predicadores de la teología de la prosperidad, de la teología de las sanaciones. Su morada está en medio del engaño, y por engañadores, por muy engañadores, no quisieron conocerme. La mayoría de los cristianos hoy no quieren que se les hable realmente sobre el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no está allí listo a satisfacer sus caprichos. Ellos quieren al Dios que se inventan estos engañadores, un Dios que no le interesa el pecado. Puede que hablen de vez en cuando del pecado. Más bien es un Dios que quiere darles aquello que Dios en la Biblia dice que es malo. Es un Dios que les quiere dar mucha plata, desarrollando el amor al dinero. ¿Acaso la Biblia no dice
que esa es la raíz de todos los males, pero eso es lo que está predicándose hoy en medio de la cristiandad. Jeremías 9, 23 al 24, un texto hermoso. Jeremías 9, 23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero puede que usted diga, sí, eso fue en el Antiguo Testamento. Es que ese pueblo de Israel, yo no entiendo cómo esa gente que vio el poder de Dios, que abrió el mar en dos, que vieron todos los días que caía el maná del cielo, ese es el peor pueblo. Oh, si hubiese sido yo, no hubiese pasado eso. No sé si cuando pasan por el Antiguo Testamento hay veces que le da como una ira santa, ¿no? Pero que no es como, wow, pero qué gente tan torpe. Estaban viendo los milagros. Si yo viera esos milagros como los vieran ellos. Engaño. Es puro autoengaño. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, escribiendo a una iglesia cristiana que plantó él. O sea, no la plantó Julio Benítez. El apóstol Pablo exhorta a esta iglesia y les dice, oiga, revisen su doctrina, revisen su teología, revisen su práctica, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Oiga, quien les enseñaba era Pablo. Eso está en Primera a Corintios, capítulo 15, verso 34. Dice Pablo, Primera a Corintios 15, 34, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo, necesitamos esa clase de predicaciones hoy. Pero los pastores no estamos cumpliendo con esta responsabilidad. Y ya no solo me refiero a pastores pentecostales, también dentro de lo que hoy día se llama calvinismo, se está dando esto. Miren, que uno dé un sermón enfocado en exhortar a los miembros de la iglesia, a los miembros, no es a la gente que está allá afuera, a los miembros, y decirles, este sermón se los quiero dar porque el Espíritu Santo en las Escrituras me dice que les diga esto. Velen debidamente. Hermanos, no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. ¿Y cómo resumió Cristo la vida eterna? Esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a su Hijo único. Y si Pablo dice que algunos miembros de la iglesia cristiana que plantó él no conocían a Dios, en esencia, ¿qué es lo que le está diciendo él? Ustedes, algunos no son salvos. Algunos están muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, amados hermanos, el estudio de la doctrina de Dios, el estudio de Dios, el conocimiento de Dios es el fundamento para una vida cristiana saludable. Sin esto todo es vacío. Solo hay un caparazón externo como el de los fariseos, pero por dentro hay huesos de
muertos. Así que ya entendemos por qué nuestras congregaciones impactan poco a la sociedad. Vivimos un cristianismo emotivo. Y si usted se percata, si usted hace una revisión por encima, buena parte de las liturgias, es decir, de los cultos que se hacen hoy, incluyendo iglesias que se llaman calvinistas o reformadas, están llenas de un alto contenido emotivo. Y las canciones que se cantan hoy hablan de amor, de te quiero, te amo, mi Señor lindo y precioso, pero no cantan la doctrina. No cantan el contenido de los salmos, que eran el himnario del pueblo de Dios. Porque sería muy raro hoy escuchar a un cristiano sentimental y emotivo, invadido por el amor Winnie Pooh, de pura ternurita arriba, ternurita acá. Va a ser difícil que canten un salmo donde el salmista pide: oh Dios, que tus juicios caigan sobre tus enemigos. Eso nos cuesta, porque somos cristianos de puro romanticismo. Bueno, ese no es el cristianismo que impacta, porque ese no es el cristianismo bíblico. Un comentarista del siglo pasado dijo lo siguiente, y se los leo textualmente: la ignorancia de Dios, ignorancia tanto de sus caminos como de la práctica de la comunión con Él, está a la raíz de buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad. Dos tendencias desafortunadas parecen haber producido este estudio de cosas. La primera tendencia es la de que la mentalidad del cristiano se ha conformado al espíritu moderno. El espíritu vale decir que concibe grandes ideas sobre el hombre y solo deja lugar para ideas pequeñas en cuanto a Dios. La tendencia moderna para con Dios es la de mantenerlo a la distancia, sino a negarlo totalmente. Y lo irónico está en que los cristianos modernos, preocupados por la conservación de prácticas religiosas en un mundo irreligioso, han permitido ellos mismos que Dios se haga remoto. Esto, aunque fue escrito a mitad del siglo XX, creo que tiene mucha relación con la que pasa hoy. No sé si vieron el escándalo mundial que se presentó por la inauguración de los Juegos allá en Francia, porque hubo como una representación del cuadro de la Última Cena, con gente, bueno, estas personas, ¿cómo es que se les llama? Queers y bueno, todo eso, ¿verdad? Bueno, y realmente eso fue algo desastroso. Muestra el espíritu que gobierna, ¿no?, allá. Pero yo me ponía a pensar anoche mientras el sueño me venía. Yo decía, pero ¿no estaremos siendo hipócritas? Como un grupo de travestis hicieron allí una representación ofensiva en contra del cristianismo, entonces nos rasgamos los vestidos. ¿Pero acaso la cristiandad actual, con sus prácticas, con sus cultos llenos de manipulación, con lo que hacen estos pastores de la teología de la prosperidad, acaso eso no es un atentado más grande contra nuestra fe cristiana?
creo que hay algo de hipocresía. No estuvo bien eso, ¿verdad? O sea, eso realmente muestra el estado de degradación en el que se encuentran naciones que antes se identificaban como cristianas. Pero es que eso mismo o peor están haciendo iglesias que se llaman cristianas, que convirtieron los cultos en un circo, en un teatro, en cosas que no sirven. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Así que esa es una de las razones por las cuales necesitamos ser expertos en Teología Sistemática 1. Y espero que todos puedan matricularse y que todos puedan terminar el curso y que ustedes sean expertos en teología propia y bibliología e impacten al resto de cristianos que están a su alrededor. Bien, hasta este punto, ¿qué inquietudes hay? No quiero que se duerman, así que quiero darles la oportunidad de que puedan despertarse un poco más. A ver, inquietudes y comentarios. Si no, yo les voy a preguntar. ¿Cómo era que la iglesia que plantó Pablo en los Corintios estaba haciendo eso? ¿Había también ya idolatría como en estos tiempos o había falsos maestros? Otras cosas, mira, gracias hermano. Cuando uno lee la primera carta, uno se da cuenta, realmente la iglesia esa tenía problemas serios. Mira, tenían divisiones. Unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros más espirituales decían yo soy de Cristo. Pero qué va, todo era eso, ¿verdad? ¿Qué más? En la Santa Cena, estaban emborrachándose. Un joven estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra y no lo habían disciplinado. Algunos con sus lenguas estaban maldiciendo a Cristo. Y había un feminismo incipiente, tanto que Pablo tiene que recordarles pues, que las damas callen en la congregación, tiene que recordarles lo del velo y todo, bueno, esto. Así que era una congregación que, y algunos no creían en la resurrección. Bueno, o decían que la resurrección ya se efectuó. Así que Pablo les escribe y los reprende, y entonces dentro de esa reprensión él dice, bueno, por lo que veo, en todo esto algunos de ustedes no conocen a Dios. Bien, otra preguntita o comentario. Mira, para que se despierten, acepto refutaciones. Bien, entonces vamos a descansar antesito, porque ya terminé esta parte. Vamos a descansar y nos vemos en ¿cuántos minutos?